Asambleísta Rolando Panchana tiene la palabra. Sí tenemos quórum, señor presidente. Gracias. Audio. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras. Quiero empezar diciendo que pese a todo lo que se objete o se diga, es incuestionable que en este gobierno de la Revolución Ciudadana, desde el 2008 hasta el 2011, en este tema, en el tema de contratación pública, se ha construido prácticamente de la nada. Porque lo que antes existía aquí en este país era el imperio de leyes obsoletas que daban lugar absolutamente a la discrecionalidad, al tráfico de influencias absolutamente desmedido y sin control, y sobre todo a que las obras en el país se concentren en las mismas empresas y rutinariamente en Quito y en Guayaquil. Hoy los índices económicos nos dicen claramente que el sector de la construcción es el sector que sistemáticamente más ha crecido en el país en los últimos 3 años. Y dentro del sector de la construcción, aquellos que se dedican a la contratación con el Estado, obviamente han sido favorecidos no solo aquellos que residen en Quito y en Guayaquil, sino también en todas las ciudades y en las diferentes provincias del Ecuador, estimulando así el aparato productivo local y regional en un sector en donde antes no se tenía noticia de ese tipo de inversión. También quiero felicitar a la Comisión por el trabajo realizado, sobre todo place que llegue al Pleno un informe prácticamente unánime. Eso habla del buen trabajo de todos los legisladores de la Comisión. Sin embargo, me permito hacer algunos aportes. Respecto del artículo 3, número 3, que introduce 2 incisos a continuación del numeral 9, artículo 6, me permito recomendar que ese texto sea incorporado a la ley o a la reforma de la ley como una disposición independiente, no como parte de una numeración. ¿Por qué? Porque se está haciendo allí una definición o varias definiciones. Y cuando se habla de las delegaciones, se está dando el ámbito de las delegaciones, pero no una definición. Entonces eso debe ser un artículo aparte y no formar parte del contenido de un artículo que está definiendo temas de la ley. En cuanto al artículo 3, número 6, que sustituye el numeral 16, me permito recomendar el siguiente texto. Cuando se habla de máxima autoridad, quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad contratante. Para efectos de esta ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el primer ejecutivo de cada uno de ellos, aplicando con esto la misma nomenclatura que establece el COTAD. Así lo dice el COTAD, el primer ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado. En relación al artículo 4, numeral 20, propongo lo siguiente. Cuando se habla de las atribuciones del CERCOP, o sea, el Servicio de Contratación Pública, que una de ellas sea, empiezo la cita, absolver consultas con carácter vinculante únicamente respecto de la entidad contratante que la realiza, así como asesorar a las entidades contratantes y a los proveedores del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema. ¿Esto por qué, señor presidente, compañeros y compañeras? Porque no resulta lógico que si en esta reforma estamos dándole responsabilidad incluso al técnico que elabora pliegos de la entidad contratante, no resulta lógico que si yo, como máxima autoridad de un ministerio, le hago una consulta al CERCOP sobre un tema
de una contratación, el CERCOP me responde a la consulta, yo le hago caso al CERCOP, tengo la consulta, la implemento. Si mañana la Contraloría o la Procuraduría, haciendo un control ex post, es decir, después de la contratación, dice que allí hay un error, resulta que nadie del CERCOP es responsable del error, sino los responsables son el ministro y el resto de técnicos del ministerio que implementaron aquella consulta. No es lógico. Si yo hago la consulta al CERCOP y el CERCOP me dice haga las cosas de esta manera, y si mañana esa consulta me induce a un error o a una irregularidad, también quien en el CERCOP me dio la consulta respectiva y me autorizó a hacerlo de esa forma, debe tener responsabilidad administrativa. Por eso es que la consulta debe ser vinculante para que así sea. En cuanto al tema del numeral 22 de ese mismo artículo, incorporar como atribución del CERCOP la siguiente: suspender inmediatamente del Sistema Nacional de Contratación Pública a las compañías aseguradoras que incumplan con las obligaciones inherentes a la ejecutividad de las garantías. En caso de reincidencia, inhabilitar a las compañías aseguradoras. Es decir, el CERCOP tiene que hacer, primero, suspensión y segundo, inhabilitación. No puede ser que si es el organismo que está vigilante de los temas de la contratación pública, no tenga la atribución de suspender a una compañía aseguradora que no cumple con una garantía o de inhabilitarla del sistema, si está constatado ya que no cumplió las garantías de acuerdo a lo que establece la ley. En cuanto al artículo 20, penúltimo inciso, sugiero la siguiente redacción: estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos precontractuales. Para el efecto, las entidades contratantes remitirán trimestralmente al organismo nacional responsable de la contratación pública un informe sobre el número de contrataciones realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas que resultaron adjudicatarios. Me parece una redacción mucho más precisa. En el artículo 13 quiero hacer referencia a lo que expuso Silvia Salgado, que me parece muy inteligente, yo me uno a ello. Sin embargo, en el artículo enumerado, agregado por el artículo 22, relativo a la inclusión en el Plan Anual de Contratación respecto de las ferias inclusivas que permitirían que se activen las economías locales y la producción de bienes de origen nacional, es fundamental preguntarse, ¿quién obligaría a la institución contratante al fiel cumplimiento de esta disposición? De todo lo que yo he leído en la reforma, yo pregunto, ¿y si finalmente el ministro o la entidad contratante incumple esa obligación, quién lo obliga a cumplirla? Hay que examinar ese tema y hay que ver si amerita la reforma, por ejemplo, al Código Orgánico de Finanzas Públicas para obligar a la entidad contratante o al ministerio contratante, en su caso, a cumplir esta disposición. Sugiero también incorporar como parte final del numeral 5 del artículo 63 lo siguiente: siempre y cuando se refieran a los mencionados en el artículo 153 de la Constitución, esto para guardar sindéresis con la Carta Magna del Estado. Estas y otras observaciones las estoy entregando por escrito y les solicito al presidente y a la comisión que sean tomadas en cuenta. Nada más, señor presidente. Buenas tardes.